Cosas, conocer y aprender las raíces aragonesas, entre ellas la lengua. En el Colegio Escolapios de Zaragoza, los alumnos de quinto y sexto de primaria aprenden en su clase de lengua el aragonés. A través de canciones, poesías y cuentos, conocen parte del habla que usaban nuestros abuelos. Yo me llamo Xavier. Y él, Chorche y China Chana, o dicho en castellano poco a poco, así aprenden estos chavales de 10 años a charrar aragonés. Esta es una clase de lengua aragonesa. Hace ya unos años que este profesor de Escolapios comenzó a impartir aragonés entre sus alumnos y desde entonces... El objetivo es lo primero que sepan que existe una lengua aragonesa, porque al dar lengua, pues en las lenguas de España sale el catalán, el vasco y el gallego y no habla del aragonés. Y después pues provocarles ese interés por esta lengua que es de algunos de sus abuelos y de otros mucho más atrás, pero que es una lengua de su tiempo. Aunque lo inicial es saber el conocimiento que los chicos tienen del idioma, muchas veces ni lo conocen y la fuente está en su propia casa. Es que pregunten en casa palabras que ellos o que sus padres hablan y saben que son aragonesas cuando hablan castellano. Y empezando por ahí, que saben bastantes más de las que creen. Aunque siempre hay alumnos aventajados. Mis abuelos hablan aragonés porque son del pueblo, entonces, no sé, me enseñan algo. La revista Papi Roy, o Petirrojo en aragonés, es parte de la lectura obligatoria en esta clase. Un material de trabajo escrito íntegramente en fabla que es una de las herramientas imprescindibles para que los chicos se familiaricen con el uso de expresiones y frases en el idioma que un día charraron sus abuelos.